Este incidente ocurrió en Merrillville, Michigan, IIUU, involucrando a Carol, nacida en 1967 y de 28 años en el momento del incidente. Carol era una chica extrovertida y vibrante que vivía con sus padres en una granja en el sur rural de Michigan, donde disfrutó de una infancia feliz. Después de graduarse de la escuela secundaria, encontró empleo en una fábrica local, donde su comportamiento amistoso la llevó a forjar muchas nuevas amistades y relaciones románticas. Allí conoció a su futuro marido, un camionero de larga distancia que con frecuencia entregaba mercancías a su lugar de trabajo. A pesar de su estatus de casado, su amistad se profundizó, alimentada por su personalidad encantadora y humorística. Carol desarrolló fuertes sentimientos por él, y a pesar de las implicaciones éticas de su relación, creía en sus promesas de que se divorciaría de su esposa para estar con ella. Su aventura continuó en secreto, enfrentando la presión de la familia de Carol, que desaprobaba la relación. Estaban ansiosos porque sus familias aceptaran su relación, y Gary finalmente cumplió su promesa. En 1994, después de terminar su matrimonio de 4 años con Lori, Gary mantuvo su palabra. Un año después del divorcio, Gary y Carol celebraron su ceremonia de boda el día de San Valentín, convirtiéndose legalmente casados. Su vida juntos después del matrimonio no cambió mucho, y permanecieron tan dulces y amorosos como lo fueron durante su cortejo. El cambio más significativo fue que finalmente podrían ser abiertos sobre su relación. Gary y Carol disfrutaban socializando y a menudo se reunían con amigos durante su tiempo libre. Ronald, el colega y vecino de Gary, estaba entre sus amigos más cercanos, a quienes consideraban hermanos. Carol también se hizo buena amiga de la esposa de Ronald, Lisa, profundizando sus lazos a través de cenas y conversaciones compartidas. El 19 de febrero de 1996, una noche fría en Michigan, la policía recibió una llamada de socorro informando que un coche se estrelló contra una casa. A su llegada, encontraron a una conductora inconsciente en el coche destrozado. Los paramédicos intentaron resucitarla, pero descubrieron heridas de bala al quitarle la ropa, incapaz de salvarle la vida. Este descubrimiento llevó a la policía a tratar el incidente como un delito en lugar de un simple accidente de tráfico. A través de la licencia de conducir en el coche, identificaron a la víctima como Carol, que se había casado recientemente con Gary. Al examinar las heridas y la ventana destrozada del automóvil, la policía reconstruyó los hechos que condujeron a su asesinato. Según la especulación de la policía, Carol recibió un disparo mientras conducía por la carretera. A pesar del fuerte dolor, continuó conduciendo hasta que encontró una casa y se estrelló contra su patio en un intento de buscar ayuda. Debido a una hemorragia excesiva, cayó en la inconsciencia, causando que el coche chocara contra la casa sin control. El incidente se produjo en una carretera rural aislada, rodeada únicamente de tierras de cultivo y algunos hogares dispersos, lo que planteó importantes dificultades para la investigación policial. Inicialmente, la policía interrogó al propietario de la vivienda que denunció el incidente. Según él, estaba dormido cuando de repente escuchó el sonido del impacto afuera. Tras una investigación, descubrió que el coche había chocado contra su casa. Perturbado por la persona herida, llamó inmediatamente a la policía. La policía confirmó a través de sus investigaciones que el propietario no conocía a Carol y no tenía contacto previo con ella, por lo que lo eliminó como sospechoso. Sin testigos ni pistas sustanciales en la escena, la policía tuvo que abordar la investigación desde otros ángulos. Usando la información de registro del coche, localizaron la residencia de Carol. A su llegada, encontraron la puerta cerrada y sin luces dentro, lo que sugiere que nadie estaba en casa. Mientras se preparaban para irse, el marido de Carol apareció inesperadamente. Inmediatamente preguntó si algo le había sucedido a su esposa, lo que suscitó sospechas entre la policía, ya que no habían revelado el caso públicamente. El marido explicó que Carol se había ido a trabajar ese mismo día y que estaba a punto de comenzar su turno de noche.
Por lo general, recibía una llamada de ella al llegar a la fábrica, pero no había sabido de ella ese día y estaba profundamente preocupado por su seguridad. Dado que su hogar tenía solo un coche, se había puesto en contacto con su amiga Lisa para pedir prestado su coche para buscar a Carol en la fábrica. Después de oírlo decirlo, la policía le informó de la muerte de Carol, dejándolo visiblemente sorprendido y llorando. Mientras la policía hablaba con el marido, Lisa llegó para recuperar su coche. Al ver el problemático estado de la casa, preguntó ansiosamente qué había sucedido. La policía le informó del asesinato de Carol. Debido a la atmósfera altamente emocional en la casa, no pudo proporcionar ninguna respuesta, por lo que la policía le permitió calmarse primero. Luego llamaron a Lisa para un breve interrogatorio. Lisa le dijo a la policía que Carol y Gary tenían una relación conyugal muy armoniosa y no creía que Gary dañaría a Carol. Sin embargo, la exesposa de Gary, Lori, siempre había estado resentida con Carol, pensando que Carol le había robado a su marido. Antes del asesinato de Carol, Carol a menudo había recibido llamadas telefónicas amenazantes que sospechaba eran de Lori. Según el relato de Lisa, la policía rápidamente se dio cuenta de que esto podría ser un asesinato provocado por un triángulo amoroso, con Lori, la exesposa de Gary, como principal sospechosa. Con las emociones resueltas, la policía decidió interrogar a Gary. Lo llevaron a la estación y lo confrontaron con sus sospechas. Gary explicó que en la noche del incidente había estado en casa todo el tiempo, haciendo numerosas llamadas a Carol y sus colegas, pero no podía contactarla. Había empezado a preocuparse por la seguridad de Carol y se estaba preparando para salir a buscarla cuando se encontró con la policía. Por eso preguntó por Carol cuando llegaron. Al escuchar esto, la policía disipó en gran medida sus sospechas y preguntó acerca de su relación. Gary admitió su pasado poco honorable, pero insistió en que su relación había sido estable sin ningún conflicto reciente. Sin embargo, Carol había sido acosada por llamadas anónimas amenazantes en los meses previos al incidente, con amenazas de muerte de un hombre que parecía ser capaz de encontrarla sin importar cuántas veces cambiara su número de teléfono o ajustara su horario de trabajo. Basados en el contenido de estas llamadas amenazantes, sospecharon que Lori era la mente maestra detrás de ellos. Albergaba un profundo resentimiento por el divorcio y culpó a Carol de todo. Con Gary y Lisa mencionando a Lori y su motivo claro, la policía comenzó a investigar los antecedentes de Lori. Descubrieron que Lori también era camionera y su ruta pasaba con frecuencia por la escena del crimen. Este descubrimiento sin duda profundizó las sospechas de la policía hacia ella. Así que la policía la encontró y le preguntó dónde estaba la noche del incidente. Lori dijo que ella y su novio se quedaron en casa toda la noche y no salieron. Entonces la policía le preguntó si había tenido una aventura con Gary después del divorcio. Lori respondió que Lori nunca lo hizo, pero esta pregunta la provocó y ella voluntariamente reveló que había tenido una relación inapropiada con Ronald, el buen amigo de Gary. Dado que Lori y su novio tenían coartadas muy confiables, después de interrogarlos, la policía la dejó ir. Hasta ahora, los dos sospechosos importantes han sido eliminados. La policía encontró de nuevo a la familia de Carol para encontrar pistas. Cuando hablaron con la madre de Carol, obtuvieron una pista vital. La madre de Carol dijo que Carol había encontrado una carta de amor en el camión en casa, escrita por su amiga Lisa a su marido. Carol estaba furiosa por este incidente. Se sintió traicionada por su amiga. Debido a esto, Carol tuvo una gran pelea con Lisa. Carol le advirtió a Lisa que se mantuviera alejada de su casa, pero desde entonces Carol a menudo había recibido llamadas amenazantes. Ella creía que este incidente debía estar relacionado con Lisa. Al escuchar esto, la policía estaba desconcertada. Esta relación era demasiado complicada. El marido de Carol tuvo una aventura extramarital en su matrimonio y su exesposa Lori tuvo una aventura con su amigo Ronald. La esposa de Ronald también tuvo una aventura con Gary. Fue un divorcio continuo y una farsa amorosa. Ante una relación tan compleja, la policía solo puede continuar su investigación con determinación.
Basándose en las pistas proporcionadas por la madre de Carol, la policía especuló que después de que la aventura de Lisa y Gary fuera expuesta, se enfurecieron y luego planearon matar a Carol. Así que la policía se preparaba para interrogarlos de nuevo. Pero cuando la policía los encontró de nuevo, ambos habían contratado a abogados y se negaron a responder a cualquier pregunta de la policía. Esta medida sin duda confirmó las especulaciones de la policía. Sin embargo, la policía se sintió frustrada porque carecía de pruebas sustanciales. Tuvieron que abordar el caso desde otros ángulos. Unos días más tarde, la policía encontró de nuevo al marido de Lisa, Ronald. Pero Ronald necesita proporcionar pistas más valiosas. Así que, a pesar de tener sospechosos, el caso llegó a un punto muerto porque no había pruebas fiables que probaran su culpabilidad. Era el Pino de noviembre de 1996. En este punto habían pasado 8 meses desde el asesinato de Carol. Ese día, la policía del estado de Michigan recibió una llamada de la policía del estado de Indiana. El oficial al teléfono les informó que habían detenido a un hombre llamado Dale, quien podría ayudar con la investigación del caso estancado. Al recibir esta pista, la policía de Michigan se apresuró inmediatamente a Indiana. Dale fue confirmado como el cuñado de Lisa, detenido por la policía de Indiana por agresión. Durante su detención, Dale exhibió un comportamiento inusual. Se negó a discutir sus crímenes, pero en cambio habló sobre el asesinato de Carol. Dale le dijo a la policía que Dale había oído accidentalmente a Ronald y Lisa planeando matar a Carol. Conocía toda la secuencia de acontecimientos, pero afirmó que no había estado involucrado. Después de que Carol muriera, Ronald se acercó a él con una escopeta y le pidió ayuda para deshacerse de ella. Aunque la declaración de Dale hizo que la policía estuviera más convencida de que Lisa era la mente maestra, sin el arma homicida como evidencia, ya que había sido destruida, no pudieron arrestarlos. Por lo tanto, el caso se estancó de nuevo. Con el paso del tiempo, ahora era el 3 de abril de 1998, 2 años después del asesinato de Carol. De la nada, Lisa se acercó a la policía, escandalizándolos. No estaban seguros de sus intenciones. Lisa le dijo a la policía que 1 año después del asesinato de Carol, se había divorciado de Ronald. Ahora ya no necesitaba guardar los secretos de su exmarido. Ella decidió revelar todo. Lisa afirmó que todo era obra de Ronald. Él está resentido por su aventura con Gary, lo que lleva a su venganza contra Carol. A medida que la investigación continuó, las cosas tomaron un giro emocionante. Todos se culpaban entre sí, pero cuanto más hablaban, más pruebas reunía la policía. Justo cuando la policía estaba profundizando su investigación, la nueva novia de Ronald, Kelly, se les acercó. Afirmó que su casa había sido bombardeada y sospechaba que Lisa estaba detrás de ella. Según Kelly, Lisa los había estado amenazando durante este tiempo para mantener a Ronald callado sobre el asesinato de Carol. Con esta nueva pista, la policía sintió que tenían un gran avance. Localizaron a Ronald, quien inicialmente tenía reservas sobre revelar la verdad a la policía. En esta situación, la policía tuvo que buscar ayuda. Convocaron a un gran jurado federal para intervenir en el caso. Bajo intensa presión, Ronald finalmente cedió. 2 meses después, Ronald, acompañado por su abogado, negoció con la policía. Al recibir garantías de la policía, Ronald confesó todo. Ronald reveló que después de que la aventura de Lisa con Gary fuera descubierta, su relación había llegado a un punto de ruptura. Sin embargo, por el bien de sus hijos, perdonó a su esposa. Durante este periodo, Carol molestó persistentemente a Lisa, lo que lo enfureció profundamente. Esto lo llevó a tomar represalias contra Lisa. Reclutó la ayuda de su cuñado, Dale, para acosar a Carol incesantemente, ya que Dale, siendo un forastero, no levantaría sospechas. Dale hizo todo lo posible para ponerse en contacto con los amigos, colegas e incluso médicos personales de Carol, pero no logró el efecto deseado. Un día, Lisa le dijo que Carol había amenazado a sus hijos. Esta amenaza cruza la línea moral de Ronald, por lo que decide prestar atención a la sugerencia de Lisa de hacer desaparecer a Carol para siempre.
El 19 de febrero de 1996, los tres ejecutaron este plan. Según Ronald, condujo a Dale a la ruta por la que Carol pasaba de camino al trabajo. Eligieron un lugar aislado y se escondieron allí mientras Lisa monitoreaba los movimientos de Carol desde su casa. Cuando Carol salió de casa, Lisa les notificó a través de un walkie-talkie. Al recibir la señal, esperaron hasta que el coche de Carol se acercó. Ronald luego condujo junto a ella y Dale disparó una escopeta contra Carol. Después huyeron. Ronald afirmó que Lisa orquestó todo el plan e incluso planeó cómo evadirían la justicia inculpando a la exesposa de Gary, Lori, de quien la familia no sabía nada. Ronald admitió que solo se dio cuenta de que Lisa lo había engañado después de ayudarla a matar a Carol. También descubrió que Lisa había reanudado una relación inapropiada con Gary, lo que lo enfureció aún más. Esta revelación llevó a su divorcio, que fue amargo debido al temor de Lisa de que Ronald pudiera divulgar todo. Para protegerse de esto, Lisa reanudó las amenazas contra él y su novia, incluso informando preventivamente a la policía para desviar cualquier culpa. Después de prepararse para presentar todos los cargos contra él, al escuchar la confesión de Ronald, la policía lo encontró altamente creíble. Como Ronald había conservado pruebas de que Lisa lo amenazaba, la policía decidió arrestar a Lisa inmediatamente. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de hacer el tan esperado arresto, se encontraron con un problema significativo. Michigan tenía una ley en el momento llamada privilegio conyugal, lo que significa que los cónyuges no podían testificar unos contra otros en la corte. Como Ronald y Lisa aún estaban casados en el momento del crimen, no pudo testificar contra ella en la corte. Con este problema, la policía no se rindió. Hicieron varios esfuerzos y finalmente lograron enmendar esta ley. Además, se aseguró el caso contra ser limitado por el Estatuto de Limitaciones. El 28 de agosto de 2000, la policía de Michigan arrestó oficialmente a Lisa por asesinato, junto con Ronald y su cuñado Dale. Lisa se negó a hacer ninguna declaración, insistiendo en su inocencia. Con Ronald de acuerdo con la policía para testificar contra Lisa y Dale, el caso entró rápidamente en el proceso de juicio. En noviembre de 2002, este complejo caso finalmente llegó a su conclusión. En la corte, Ronald acusó a Lisa y Dale de sus crímenes. Aunque Lisa era el cerebro detrás del plan, la falta de pruebas hizo difícil condenarla por asesinato en primer grado o conspiración para cometer asesinato en primer grado. El jurado, considerando que Dale y Ronald habían hecho declaraciones de que era el plan de Lisa, los condenó por asesinato en segundo grado. Dale, por disparar y matar a Carol, recibió una sentencia de cadena perpetua, mientras que Ronald, debido a su cooperación con la policía, recibió una sentencia más leve por asesinato en segundo grado. Fue liberado en 2014 después de cumplir unos 10 años. La conclusión del caso de asesinato de Carol llevó a las condenas de Lisa, Ronald y Dale. Este caso subraya el poder destructivo de los celos y la traición, revelando las oscuras complejidades de las relaciones humanas. También destaca la dedicación y perseverancia de las fuerzas del orden para descubrir la verdad y garantizar la justicia. En este caso, Lisa mostró los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, ejecutando su plan casi a la perfección mediante la explotación de los conflictos entre las personas para lograr sus objetivos, pero escapando a la totalidad de la justicia. Un aspecto inexplicable del caso es por qué Dale voluntariamente planteó el asunto, dado que su crimen no era muy grave y llevaba una sentencia máxima de solo 3 años. ¿Cuáles crees que fueron sus motivos? Háganos saber sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Ahora pasemos al caso número 3. El millonario Alan dio la bienvenida a un nuevo capítulo en su vida con su segunda esposa, 12 años menor, y comenzaron una dulce vida juntos. Sin embargo, desde su matrimonio, Alan comenzó a encontrar varios problemas. Su carrera recibió un golpe y sus relaciones familiares también se enfrentaron a averías. Más aterradoramente, alguien quería terminar con su vida. Alan logró escapar de varias crisis peligrosas,
pero al final no pudo escapar a su destino. Apenas 2 años después de su matrimonio, Alan tuvo un final trágico en su mansión. Inicialmente parecía un robo, pero después de una investigación exhaustiva, la policía descubrió muchas verdades ocultas detrás del caso. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Profundicemos en este caso. Hoy estoy compartiendo un caso del 10 de junio de 2008 en Whitewater, Colorado, URU. El protagonista, Alan, nació el 27 de agosto de 1945 y tenía 62 años en el momento del incidente. Alan fue un exitoso empresario que inicialmente trabajó en un banco antes de la transición para iniciar una empresa de construcción. Alan tenía un talento natural para los negocios y bajo su liderazgo la empresa rápidamente se convirtió en rentable, ganándole una considerable riqueza. Su familia vivió una vida próspera sin preocupaciones financieras. La primera esposa de Alan, Sharon, era su compañera de escuela secundaria. La pareja había estado junta por más de 30 años y tenía 4 hijos. Sin embargo, en 2003, Sharon falleció repentinamente de un ataque al corazón. La muerte inesperada de Sharon fue un golpe significativo para Alan. Una vez compartidas por dos, su vida de repente se volvió solitaria, y Alan luchó por adaptarse, sumergiéndose en una vida de dolor. 2 años más tarde, en enero de 2005, Alan, de 60 años, ahora semi-retirado con una carrera estable y mucho tiempo libre, decidió enriquecer su vida con un nuevo hobby. Por sugerencia de un amigo, se unió a una clase de baile de salón donde conoció a su instructora de baile, Miriam. Miriam, entonces de 48 años, era 12 años más joven que Alan. Miriam también había experimentado el matrimonio y una vez tuvo una familia feliz con un esposo amoroso y una hija encantadora. Sin embargo, en 2000 su hija murió trágicamente de una sobredosis de una droga en particular. Tras la muerte de su hija, el marido de Miriam cayó en depresión y se quitó la vida 2 años más tarde, dejando a Miriam sola. Para llegar a fin de mes, trabajó como instructora de baile. Se mudó de Florida a Colorado, trabajando como instructora de baile para llegar a fin de mes. Alan sintió lástima por esta pobre mujer porque compartieron experiencias similares, ambos habiendo perdido a sus cónyuges. Tenían un sinfín de temas que discutir y encontraron consuelo el uno en el otro. Con el tiempo desarrollaron sentimientos el uno por el otro. En 2006 comenzaron oficialmente su relación y se casaron en el mismo año. Después del matrimonio, su vida fue muy armoniosa. Alan adoraba a Miriam inmensamente. Para proporcionar un ambiente de trabajo agradable para su esposa, abrió una escuela de danza para ella. Desde que Miriam tenía un hobby de montar a caballo, Alan incluso le compró un rancho. Alan era muy devoto a su esposa, cumpliendo cada petición casi hasta el punto de la extravagancia. Sin embargo, las acciones de Alan disgustaron a su hijo. El joven Alan creía que su madrastra Miriam tenía motivos ocultos, pensando que se casó con su padre por riqueza. Pero Alan no lo creía. Creía en su verdadero amor. Este desacuerdo llevó a acaloradas discusiones entre padre e hijo, tensando su relación. Alan no solo tuvo problemas con su familia, sino que su compañía también tuvo problemas. La recesión en la industria de la construcción, junto con el gasto de lujo de Alan, llevó a problemas financieros. Por desesperación, Alan consideró vender la compañía para pagar las deudas. Fue en este punto que la vida de Alan entró en una cuenta atrás. El 30 de abril de 2008, Alan y su esposa fueron a su empresa para obtener los cheques de las facturas del mes siguiente. Antes de irse, Miriam decidió comprar algo, así que Alan la esperó en el coche. Poco después de irse, Alan notó humo negro proveniente de su vehículo, lo que lo asustó. Salió del coche y corrió a una tienda cercana para pedir prestado un extintor de incendios. Al ver el coche en llamas, la gente cercana también vino a ayudar a extinguir las llamas. Afortunadamente, el fuego fue puesto bajo control a tiempo. Inicialmente, Alan pensó que era un caso de combustión espontánea debido a la edad del automóvil. Sin embargo, tras una inspección más cercana, vio algo aterrador.
Se abrió la tapa de gas del coche y se insertó un palo conectado a una cuerda. Se quemó el extremo de la cuerda. Al ver esto, Alan se metió en un sudor frío, dándose cuenta de que podría haber sido seriamente perjudicado si hubiera sido un poco más tarde. Alan llamó inmediatamente a la policía. Después de recibir el informe, la policía llegó rápidamente a la escena. Al examinar el lugar, concluyeron que era un intento de asesinato torpe. No encontraron testigos ni cámaras de vigilancia en el estacionamiento durante su investigación. La policía le preguntó a Alan si podía pensar en alguien que pudiera guardarle tanto rencor. Alan pensó mucho, pero no pudo encontrar a nadie que lo odiara tanto. Sin embargo, admitió que enfrentaba problemas financieros y debía dinero a proveedores y trabajadores. Él especuló que alguien a quien le debía dinero podría haber buscado venganza por insatisfacción. Debido a la falta de pistas y ya que el incidente no resultó en consecuencias más graves, el asunto quedó sin resolver. Sin embargo, la policía aconsejó a Alan resolver sus problemas de deuda y ser cauteloso sobre su seguridad. Después de este incidente, Alan se volvió más cuidadoso. Comenzó a salir con menos frecuencia y pasó a trabajar de forma remota desde casa. A pesar de estas precauciones, Alan no pudo evitar su destino de convertirse en víctima. El 10 de junio de 2008, Miriam tuvo que salir. Ella y su esposo planeaban almorzar al mediodía en un restaurante chino. Sin embargo, Alan no fue al restaurante cuando llegó el momento acordado. Miriam llamó al teléfono de Alan, pero no hubo respuesta. Preocupada, Miriam se apresuró a regresar a casa. Al llegar, encontró a Alan tirado en el suelo en un charco de sangre. En un pánico, Miriam llamó a la policía. La policía y el personal médico llegaron rápidamente a la escena, pero Alan ya había muerto. Un examen reveló que Alan había recibido un disparo en la parte posterior de la cabeza, que fue la causa de su muerte. Junto a su cuerpo, la policía encontró un casquillo de bala calibre 25. La naturaleza de la herida de Alan descartó la posibilidad de suicidio. Inicialmente, la policía sospechó que podría ser un robo con allanamiento de morada, ya que los cajones estaban abiertos, la escena era caótica y faltaban objetos valiosos. Sin embargo, después de una inspección exhaustiva, descartaron esta posibilidad. Encontraron que las puertas y ventanas estaban intactas y no habían sido manipuladas. Bajo estas circunstancias, el perpetrador necesitaba una llave para entrar, o Alan tenía que abrir la puerta. Independientemente del escenario, la investigación se enfrentó a dificultades para determinar cómo el perpetrador obtuvo acceso. Debe haber sido cometido por alguien conocido. Como es costumbre, Miriam, la esposa, se convirtió en la principal sospechosa. Después del incidente, la policía recogió inmediatamente sustancias de las manos y mejillas de Miriam y se llevó la ropa que llevaba el día del incidente. El razonamiento era que si Miriam le hubiera disparado a Alan, los gases liberados durante el disparo del arma habrían contenido residuos de pólvora que habrían sido rociados en sus manos, mejillas o ropa. Sin embargo, después de analizar las muestras, la policía no encontró rastros de residuos de pólvora. Esto indirectamente descartó la posibilidad de que Miriam cometiera el crimen. En este punto, Miriam estaba convencida de que la muerte de su marido estaba relacionada con el incidente anterior de un coche bomba fallido. Ella proporcionó a la policía una dirección para su investigación. Una semana después de que Alan fuera asesinado, Miriam de repente se acercó a la policía, afirmando que había encontrado una carta anónima en su puerta y creía que estaba recibiendo amenazas de muerte. Después de obtener la carta, la policía analizó el sobre y su contenido. Desde el significado literal, era de hecho una carta de amenaza. La policía no encontró ningún matasellos en el sobre, indicando que el redactor de la carta lo había entregado personalmente a su puerta. Esto demostró que el perpetrador era muy audaz. Posteriormente, la policía intentó extraer huellas dactilares o ADN del sobre y la tarjeta que había dentro. Sin embargo, la carta había sido manejada sin dejar pistas.
El código de barras en la parte posterior de la tarjeta también había sido cortado, lo que indica que el perpetrador estaba muy atento y consciente de que la policía podría rastrear el origen de la tarjeta a través del código de barras. Sin embargo, esto no afectó a la policía experimentada. Al comparar las tarjetas de felicitación disponibles en el mercado, identificaron al fabricante. Del fabricante se enteraron de que este tipo de tarjeta se había entregado a 3 supermercados locales para la venta. El sistema de ventas del fabricante mostró que la transacción más reciente ocurrió 4 días antes en un supermercado a 20 kilómetros de la casa de Alan, y la tarjeta se había comprado con efectivo. Al enterarse de esto, la policía fue inmediatamente al supermercado. Revisando las grabaciones de vigilancia del supermercado, la policía identificó una figura familiar. La mujer que compró la tarjeta coincidía con Miriam en estatura, ropa y estilo de caminar. Frente a las imágenes de vigilancia, Miriam admitió que había comprado la tarjeta y escrito la carta. Explicó que tenía la intención de atraer la atención de la policía y acelerar la investigación. Las acciones de Miriam levantaron las sospechas de la policía. Como miembro de la familia de la víctima, hacer tal cosa podría confundir la investigación. Esto no era algo que haría una persona promedio. En consecuencia, Miriam se convirtió en la principal sospechosa una vez más. La policía incautó el disco duro de la computadora de Miriam y, utilizando medios técnicos, recuperó miles de registros de navegación desde el momento previo al incidente. Descubrieron que Miriam había estado buscando cosas extrañas, particularmente información médica, durante este periodo. Por ejemplo, ella había buscado sobredosis en Viagra, sobredosis en NBN y consecuencias de mezclar varios medicamentos. Estos eran precisamente los medicamentos recetados que Alan tomaba regularmente. Para la policía, las acciones de Miriam parecían sugerir que estaba buscando formas de matar a Alan. Además, se enteraron de que Miriam se convirtió en la beneficiaria principal después de la muerte de Alan. La casa de $1 millón ya había sido transferida a su nombre. Por lo tanto, la policía creía que la muerte de Alan no era el resultado de alguien que buscaba venganza por deudas, sino más bien un asesinato orquestado por su segunda esposa, Miriam. Para reunir pruebas, la policía verificó los antecedentes de Miriam. Lo que encontraron fue impactante. El anterior marido de Miriam, Jeff, también había muerto de un disparo en la cabeza. Según el informe del robo en ese momento, el caso fue clasificado como suicidio. El hecho de que ambos maridos murieran por heridas de bala no fue una coincidencia. La policía revisó el informe de la investigación de entonces y descubrió varias rarezas. En primer lugar, el medio hermano de Miriam era un oficial de policía local, y casualmente fue el primero en llegar a la escena de la muerte de su exmarido, presentando un informe que concluyó que era un suicidio. La investigación posterior reveló que Jeff era zurdo, pero su informe de la autopsia indicó que la herida estaba en el lado derecho. Más extraño aún, Jeff había comprado un seguro de muerte accidental poco antes de su muerte, con Miriam como beneficiaria. Después de la muerte de Jeff, Miriam recibió un pago de seguro de $1,000. En este punto, la policía estaba casi segura del motivo de Miriam. Todo era cuestión de dinero. Revisaron las facturas de Alan desde su matrimonio y encontraron que le había dado a Miriam un total de unos $4,000 en cheques con la firma de Alan. Sin embargo, después de un análisis profesional de la escritura, la policía descubrió que Alan había falsificado y aún tenía que firmarlos él mismo. Sin duda, fue Miriam quien falsificó la firma de Alan. A medida que avanzaba la investigación, la policía creyó que el anterior intento de atentado con coche bomba probablemente también fue orquestado por Miriam. A través de una cuidadosa investigación, encontraron que el método utilizado en este caso era muy similar a una escena de una película llamada No Country for Old Men, que representa los crímenes de un asesino en serie. Una de las escenas involucró a un criminal causando una explosión al encender un dispositivo oculto en el tanque de combustible de un automóvil. La policía especuló que esta película inspiró a Miriam a idear su plan. La policía comprobó el proyecto de ley de televisión por cable de la pareja y encontró que la película fue alquilada 4 días antes del intento de incendio.
Al conectar todas las pistas, la policía teorizó que Miriam había falsificado cheques en secreto y robado dinero de Alan. Cuando Alan descubrió esto, Miriam temía divorciarse de ella, dejándola sin nada. Por lo tanto, decide matar a Alan para heredar su propiedad. Miriam aumentó la dosis de los medicamentos regulares de Alan, con la intención de matarlo en silencio, pero este intento fracasó. Luego intentó hacer estallar el coche de Alan, pero este plan fracasó. Finalmente, Miriam recurrió a disparar a Alan y organizar un robo a una casa. Después de matar a Alan, se limpió, salió y se dirigió a un restaurante chino para crear una coartada. En el camino, se deshizo de la ropa que llevaba durante el asesinato y el arma homicida, con la esperanza de cubrir sus huellas como lo hizo antes. En este punto, la policía había reunido una cantidad significativa de pruebas circunstanciales, pero todavía carecía de una pieza más directa de la evidencia: el pistola calibre 25 usada para matar a Alan. Al enterarse de esto, la hija de Alan proporcionó una pista crucial. Ella mencionó que su familia originalmente tenía una reliquia: pistola calibre 25 transmitida por su abuelo. Resulta que esta pistola estaba en un armario en la habitación de su padre, pero misteriosamente desapareció después del asesinato de su padre. Al escuchar esto, la policía concluyó que la pistola desaparecida era probablemente el arma homicida utilizada para matar a Alan. Dado que el arma estaba en su casa, Miriam podría haber accedido fácilmente. Sin embargo, se desconoce su paradero actual, lo que dificulta que la policía pueda localizarlo. En este punto, la hija de Alan proporcionó otra pista. Mencionó que hace 20 años el arma se disparó accidentalmente durante una acalorada disputa familiar. El incidente ocurrió cuando su abuelo, en un ataque de ira, intentó disparar a su abuela en el patio. Un vecino que pasaba intervino, y en la lucha el arma disparó accidentalmente, incrustando una bala en el césped. Al escuchar esto, la policía estaba emocionada y ansiosa. No estaban seguros de poder encontrar la bala después de todos estos años, pero decidieron intentarlo. Se pusieron en contacto con el vecino que había intervenido y comenzaron a buscar en el césped frente a la casa ancestral de Alan con un detector de metales. Después de una búsqueda meticulosa, finalmente desenterraron la bala que había sido enterrada durante 2 décadas. La policía inmediatamente realizó una comparación balística entre esta bala y la encontrada en el cuerpo de Alan. El análisis reveló una coincidencia perfecta, confirmando que ambas balas fueron disparadas desde la misma pistola, la reliquia de la familia desaparecida. Con todas las pruebas formando una cadena completa, Miriam fue rápidamente acusada y llevada a juicio. Durante el juicio, Miriam trató de defenderse, contando con lágrimas en los ojos sus trágicas experiencias para ganarse la simpatía del jurado. Ella negó firmemente haber matado a Alan. Sin embargo, el jurado no se dejó llevar por sus lágrimas. Creían que Miriam tenía un motivo fuerte y pruebas innegables en su contra, lo que demuestra que su serie de intentos de asesinato finalmente llevó a la muerte de Alan. En diciembre de 2009, Miriam fue condenada por asesinato en primer grado, falsificación y varios otros cargos. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, se descubrió que la hija biológica de Miriam también había comprado una póliza de seguro de muerte accidental antes de su muerte, nombrando a Miriam como la beneficiaria. Después de recibir el pago del seguro, Miriam rápidamente lo desperdició. Y en 2 años, su primer marido, Jeff, murió en circunstancias sospechosas. No mucho después de la muerte de Alan, se la encontró buscando activamente un nuevo socio en un sitio de citas, afirmando explícitamente que los ingresos anuales de su pareja potencial no deben ser inferiores a $5,000. Esta serie de acciones fue escalofriante, mostrando que Miriam veía el matrimonio como una transacción comercial. Su arresto probablemente evitó otra posible tragedia. Sombras en la pantalla. En la quietud de una noche profunda, un joven fija su mirada en la pantalla parpadeante de su ordenador, hipnotizado. Al otro lado, una figura femenina, vestida con ropas provocativas, exhibe su silueta perfecta ante la cámara,
atrapando cada rincón de su atención. Él es Grant, de 29 años, un hombre que en el mundo virtual se presenta como un soltero acaudalado, derrochando sumas exorbitantes para alimentar este espectáculo. Pero la realidad es mucho más sombría. Grant es un desempleado que aún vive a expensas de sus padres, atrapado en una fantasía que está a punto de desmoronarse. Cuando las deudas lo acorralan y su vida virtual se desvanece, sus deseos se tornan oscuros y sus garras se dirigen hacia lo único que le queda, su propia familia. Hoy comparto un caso estremecedor del 25 de enero de 2019, ocurrido en Chulota, Florida, Estados Unidos. El nombre de esta localidad, que en lenguas indígenas significa lugar hermoso, evoca una calma engañosa. Ubicada en el condado de Seminole, esta zona rural con menos de 3.000 habitantes es un refugio alejado del bullicio urbano. Allí vivían Margaret, de 61 años, y Chad, de 59, una pareja que había compartido más de 3 décadas de matrimonio y criado a 3 hijos: Jason, el mayor, Cody, el mediano, y Grant, el menor. Jason era hijo de Margaret de un matrimonio anterior y llegó a la vida de Chad cuando éste se casó con Margaret en 1987, cuando Jason tenía apenas 3 años. 2 años después nació Cody, seguido por Grant 2 años más tarde. Chad y Margaret eran el epítome del esfuerzo incansable. Chad, farmacéutico de profesión, tenía una pasión por la tecnología informática, dominando tanto software como hardware y considerándose un maestro autodidacta en la materia. Margaret, por su parte, había escalado desde los peldaños más bajos hasta convertirse en ejecutiva de una empresa de traducción, un logro que reflejaba su dedicación. Juntos construyeron una vida próspera, residiendo en una imponente casa de 2.9 acres, donde cada hijo tenía su propio dormitorio, además de una sala de juegos y un amplio patio para actividades al aire libre. La infancia de los hermanos fue un sueño idílico, especialmente para Cody y Grant, quienes, con solo 2 años de diferencia, eran casi inseparables. Compartían todo, desde las aulas de primaria y secundaria hasta sus ambiciones universitarias. Ambos se graduaron de la Facultad de Enfermería con el sueño de convertirse en anestesiólogos, mientras que Jason, mayor y más independiente, se alejó al alcanzar la adultez. Pero bajo la superficie de esta familia aparentemente perfecta, las sombras de Grant comenzaban a alargarse, amenazando con engullir todo lo que sus padres habían construido con tanto esfuerzo. Ambos se matricularon juntos en un curso de anestesista. Cody aprobó el examen sin problemas y obtuvo su licencia de anestesista, pero Grant no. Tras terminar sus estudios, Cody encontró trabajo como anestesista y nutricionista en un hospital local. Sus ingresos por estos 2 trabajos eran considerables. Grant también encontró trabajo como enfermero en el hospital y trabajó allí durante unos 5 años. Sin embargo, Grant no era una persona que se mantuviera alejada de los problemas. Durante su empleo empezó a lucrarse robando medicamentos aprovechando su posición. Sin embargo, el hospital pronto descubrió sus acciones. En junio de 2018 fue despedido de su trabajo y el hospital presentó una demanda contra él por robo grave. Posteriormente, Grant fue detenido por la policía. Al enterarse, su hermano mayor Cody le ayudó a tramitar la demanda, pagando la fianza y los honorarios legales. La demanda fue desestimada en diciembre de ese mismo año. A raíz de este incidente, Grant empezó a flaquear. Su arresto manchó su expediente, lo que le causó problemas para encontrar un empleo en el futuro. Se aisló cada vez más, distanciándose de sus amigos y convirtiéndose en un ermitaño. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, obsesionado con los juegos de ordenador y viendo retransmisiones en directo. Dormía durante el día y se quedaba despierto toda la noche jugando en el ordenador. Este estilo de vida desordenado pronto empezó a hacer mella en su salud. Sus ojos se oscurecieron, su piel perdió brillo y perdió peso de repente. A pesar de estos problemas físicos, Grant disfrutaba de este estilo de vida. En la vida real se presentaba en Internet como un acaudalado streamer de videojuegos, pero sufría continuos reveses.
En sus círculos en línea, los internautas creían que era adinerado. Como ya se ha dicho, Grant tenía dos aficiones principales desde que se quedó en paro: jugar y ver retransmisiones en directo. Sin embargo, las retransmisiones que veía eran normales. Una noche, mientras veía una retransmisión en directo, se topó con una búlgara llamada Silvia. Silvia era alta y tenía unos ojos grandes y cautivadores. Grant se quedó prendado de ella al instante. Así se convirtió en un visitante habitual de las emisiones de Silvia. Cada noche sintonizaba fielmente sus actuaciones en directo. Para ver estas actuaciones había que pagar. Cada minuto costaba unos $10. Como Grant veía con frecuencia sus emisiones en directo y era generoso con sus gastos, poco a poco fue conociendo a Silvia. Empezaron a intercambiar información de contacto. El encanto de Silvia afectó tanto a Grant que no pudo evitarlo. Según él, interactuaba con ella durante varias horas al día. Grant le enviaba a menudo regalos y propinas, tratándola como a su novia. Aunque Silvia no respondía oficialmente, siempre daba las gracias a Grant después de recibir regalos y dinero de él, lo que le hacía sentirse muy emocionado. Disfrutaba mucho de esta sensación. Silvia no tenía ni idea de dónde procedía el dinero de Grant, porque éste le decía que era un soltero de éxito. En realidad, Grant vivía con sus padres y dependía de ellos para su manutención, ya que no tenía ingresos. Para reunirse regularmente con Silvia, a la que adoraba, Grant empezó a utilizar las tarjetas de crédito de sus padres y de su hermano Cody sin que ellos lo supieran. También sacaba dinero de casa y, cuando estaba desesperado, incluso vendía objetos de valor de la casa. Grant consiguió gastar $2,000 de su familia en solo 3 meses. Un día Chad, el padre de Grant, descubrió el robo de su hijo. Cuando Chad se enfrentó a él, Grant mintió, afirmando que había utilizado el dinero para invertir en su carrera. Contó a su familia que últimamente había participado en retransmisiones de juegos en directo y que, para atraer espectadores, había comprado publicidad con el dinero. Chad se mostró escéptico, pero creyó a medias la historia de Grant. Comprobó los registros de gastos e inmediatamente descubrió las mentiras de su hijo. Al principio, Chad no culpó a Grant y optó por perdonarlo. Chad hipotecó su segunda casa para ayudar a Grant a pagar sus deudas. En diciembre de 2018, Cody notó que Grant se quedaba en casa todo el día y nunca salía. Preocupado por la salud mental de su hermano, Cody planeó un viaje con Grant a Japón para pasar un tiempo fuera. Cody y un amigo llevaron a Grant a unas vacaciones de 10 días, cubriendo todos los gastos de aproximadamente $1,000. Durante la ausencia de Grant, Chad examinó en secreto el ordenador de Grant. Utilizó medios técnicos para descifrar la contraseña del ordenador de Grant. Chad utilizó el ordenador de Grant. Chad envió un mensaje a Silvia. Chad explicó que Grant no tenía trabajo y que había robado dinero a miembros de su familia para ver retransmisiones en directo, instando a Silvia a que no volviera a ponerse en contacto con su hijo. Silvia vio el mensaje, pero no le importó mucho porque era su trabajo. Mientras tuviera dinero, podía mirar. Durante el viaje de Grant a Japón, Grant siguió viendo los live streams de Silvia en su tableta. Como no tenía dinero para recargar, le robó dinero al amigo de Cody. Sin embargo, el amigo de Cody no tardó en descubrirlo. Para evitar que pillaran a su hermano, Cody pidió a su amigo que no llamara a la policía y le prometió devolverle el dinero él mismo. Por respeto a Cody, su amigo no denunció el incidente. Tras el viaje, Grant regresó a casa y reanudó su vida de ermitaño, viendo retransmisiones en directo y jugando como de costumbre. Chad, su anciano padre, se enfadó mucho al ver que su hijo seguía obsesionado con las transmisiones en directo. Regañaba a Grant todos los días, pero este no se lo tomaba en serio. Esto continuó hasta el 19 de diciembre, cuando estalló un fuerte conflicto entre padre e hijo. En un arrebato de ira, Chad echó a Grant de casa. Grant no tenía dinero ni dónde vivir, así que se fue a casa de su tía Donna. Donna mencionó que Grant parecía deprimido y tenía muy mal aspecto. Grant se quedó en casa de su tía solo 2 días.
durante los cuales Donna descubrió gastos inusuales en su cuenta. Tras comprobar los registros de las transacciones, descubrió que el dinero se había gastado en una plataforma de retransmisión en directo. Como nadie en la familia veía ese tipo de cosas, sospechó que Grant estaba detrás. Donna informó a Chad de que Grant le había robado el dinero para ver retransmisiones en directo. Donna dijo que Chad lloró cuando se enteró de esto. Era la primera vez que veía llorar a Chad en muchos años. Chad dijo que en los últimos meses toda la familia se había sentido perturbada por el hecho de que Grant viera transmisiones en vivo. Suplicó a Donna que no lo denunciara, prometiendo devolver el dinero. Chad se quejó de que estaba a punto de jubilarse y tendría que trabajar más tiempo por culpa de Grant. Tras discutirlo con la familia, Chad decide ayudar a Grant a dejar este mal hábito. Creían que si Grant seguía así, acabaría en la cárcel o arruinaría a la familia. Por eso, el 22 de diciembre, Chad fue a casa de Donna para traer a su hijo de vuelta a casa. Grant pareció darse cuenta de sus errores y decidió pasar página. Se inscribió voluntariamente en un programa de recuperación de la adicción al sexo de 60 días, que Cody organizó para él y por el que pagó $15,000. Cuando Grant ingresó en el centro de rehabilitación, su familia respiró aliviada, con la esperanza de que cambiara. Sin embargo, Grant solo permaneció allí 2 semanas antes de abandonar el programa. El 5 de enero de 2019, Grant regresó a casa y le dijo a su padre que había abandonado sus malos hábitos y prometió comportarse de forma positiva. Al oír esto, Chad estableció algunas reglas que Grant debía seguir para continuar viviendo en casa. Primero, no más sesiones de juego durante toda la noche. Segundo, encontrar un trabajo lo antes posible. Tercero, cortar todo contacto con Sylvia. Chad dejó claro que, si Grant no podía cumplirlas, tendría que marcharse y mantenerse por sí mismo sin ayuda económica de Chad. Grant aceptó las condiciones de su padre. Chad confiscó el smartphone de Grant para hacer cumplir estas normas y lo sustituyó por un teléfono principal sin acceso a Internet. También borró el ordenador de Grant, desactivó sus cuentas de streaming en directo e instaló un software de vigilancia. A pesar de estas medidas, Grant consiguió convencer a su madre, Margaret, de que le permitiera utilizar su teléfono para despedirse de Sylvia. Al ver la angustia de su hijo, Margaret le dio a regañadientes su teléfono móvil para que pudiera comunicarse brevemente con Sylvia. Grant accedió a sus cuentas de redes sociales utilizando el teléfono de su madre y volvió a conectar con Sylvia. Durante su conversación, Grant grabó un vídeo en el que suplicaba a Sylvia que le enviara algunas fotos y vídeos gratis, explicándole que no tenía dinero para ver sus retransmisiones en directo, pero que ganaría dinero en el futuro. Al ver a Grant como un cliente más en su negocio, Sylvia ignoró sus súplicas, ya que no tenía dinero. Grant siguió enviando mensajes a Sylvia en repetidas ocasiones, pero aún no ha recibido respuesta. Luego, un viernes 25 de enero de 2019, Cody no se presentó a trabajar ni explicó su ausencia a nadie. Preocupados, sus compañeros le enviaron mensajes de texto para preguntar por su paradero. Cody no respondió a los mensajes, por lo que sus compañeros intentaron llamarle, pero las llamadas saltaron al buzón de voz. Este comportamiento inusual preocupó a sus compañeros porque Cody era conocido por su dedicación. En sus 5 años de trabajo no había ocurrido nada parecido, así que decidieron llamar a la policía. Tras recibir la llamada, la policía llegó a casa de Cody y encontró las puertas cerradas. Nadie respondió a sus golpes, así que utilizaron un altavoz de su coche para llamar, pero siguieron sin obtener respuesta. Con el permiso de las autoridades competentes, la policía entró por la fuerza en la casa. Dentro descubrieron una escena espantosa. En primer lugar, encontraron a Cody tendido en el suelo con una herida de bala bajo el ojo. Encontraron una pistola a 1 metro de su cuerpo. En la cocina encontraron el cuerpo de Chad con 2 heridas de bala en la cabeza y una funda de pistola colgada de la cintura que contenía otra pistola. Cuando continuaron registrando las habitaciones, encontraron el cuerpo de Margaret en el dormitorio, sentada frente a su ordenador, con una herida de bala en la nuca.
La última actividad en el ordenador de Margaret se registró a las 16:44 horas del 24 de enero. La policía aseguró inmediatamente el lugar de los hechos y empezó a intentar ponerse en contacto con los familiares de la fallecida. Al fracasar los intentos de localizar a Grant en su teléfono, ya que estaba apagado, se pusieron en contacto con Jason, el hijo mayor de Chad, que no tardó en llegar. Durante un minucioso registro de la escena del crimen, la policía observó algunos detalles sospechosos. Encontraron a Chad con una funda de pistola con un revólver colocado de forma inusual y la empuñadura apuntando hacia la izquierda. Según Jason, Chad era diestro, y la práctica habitual de tiro dicta que la empuñadura debe estar orientada hacia la derecha para disparar con rapidez y precisión, por lo que es muy poco probable que la colocara para ser utilizada por zurdos. Cody fue encontrado tendido en el suelo en una posición que sugería que le dispararon nada más entrar en la casa. Además, cerca del cuerpo de Cody había una pistola de 9 milímetros, lo que sugiere un tiroteo con su padre antes de que recibiera el disparo mortal. Sin embargo, un análisis más detallado de sus heridas indicó que le dispararon desde una distancia aproximada de 1 metro, ya que no había quemaduras de pólvora cerca de su herida, lo que sugería un disparo más cercano. El fenómeno de las quemaduras en la piel cerca de la herida de bala suele observarse en casos de disparos suicidas a corta distancia. Sin embargo, en el caso de Cody, esto estaba ausente, descartando la posibilidad de un suicidio por mano propia. Otro aspecto desconcertante fue el hallazgo de 4 casquillos en la escena del crimen, todos de la pistola de Cody, aunque las balas disparadas no coincidían con esos casquillos. Además, no había signos de entrada forzada, ya que todas las puertas y ventanas estaban intactas, lo que llevó a la policía a la conclusión de que el autor probablemente entró utilizando una llave. Montó la escena del crimen después de disparar a los 3 miembros de la familia e intentó inculpar a Cody. Grant se convirtió en el principal sospechoso, ya que no estaba presente en la escena del crimen. Jason, el hijo mayor de Chad, también fue inicialmente sospechoso. Sin embargo, la policía lo descartó rápidamente tras investigar su coartada y no encontrar armas, manchas de sangre ni ninguna prueba que lo relacionara con el crimen. Jason tenía una coartada sólida, ya que estaba cenando con su mujer y su hija en el momento del incidente, confirmado por las imágenes de vigilancia del restaurante. Posteriormente, la policía se centró en Grant debido a las importantes sospechas de su implicación. Empezaron a buscarlo y encontraron su coche en el aparcamiento de un hotel al día siguiente del incidente. Grant fue detenido en su habitación de hotel. Durante el interrogatorio, Grant alegó ignorancia, afirmando que la última vez que vio a su familia estaban todos vivos. Según Grant, el 24 de enero buscó trabajo en Internet y tenía citas concertadas para entrevistas al día siguiente. Relató un conflicto nocturno con Chad después de que éste descubriera que Grant se había puesto en contacto con Sylvia utilizando el teléfono de su madre. Grant argumentó que tenía permiso de su madre para contactar con Sylvia y que no había gastado dinero en regalos o propinas, creyendo que no había hecho nada malo. Sin embargo, Chad no estuvo de acuerdo y ordenó a Grant que se marchara inmediatamente. Grant mencionó que Cody y su madre se despidieron de él antes de marcharse, y Chad le dio una tarjeta de débito para sus gastos de hotel de esa noche. Grant se fue a casa sobre las 12:30 de la mañana después de despedirse de su madre y su hermano. Grant explicó que condujo hasta el hotel y que, para ahorrar dinero, durmió en su coche la primera noche. Al día siguiente fue a una entrevista de trabajo para un nuevo empleo. Tras la entrevista, regresó al hotel. No fue hasta que le encontró la policía cuando se enteró del asesinato de los miembros de su familia. Durante las 3 horas que duró el interrogatorio, Grant habló extensamente de lo estricto que había sido su padre desde la infancia hasta la edad adulta y contó su historia con Sylvia. Durante todo ese tiempo no mostró ninguna preocupación por los miembros de su familia. En la investigación posterior, la policía encontró un par de guantes, un ordenador portátil, una tableta y una carta manuscrita en la habitación de hotel de Grant. Se detectaron residuos de pólvora en la superficie de los guantes, lo que indicaba que habían sido utilizados por alguien que había disparado un arma.
En el tono de Cody, la carta manuscrita suplicaba a Grant que volviera a casa, ofreciéndose a ayudarle a resolver todos los problemas como su hermano mayor y pidiéndole que regresara. En un principio, Grant afirmó que Cody había escrito la carta, pero más tarde cambió su versión y dijo que era un recuerdo de lo que Cody le había dicho durante una llamada telefónica, que él anotó. A partir de la información obtenida, la policía reconstruyó los hechos del 24 de enero de 2019. Según el tiempo de funcionamiento del ordenador de Margaret, Grant pasó el día en casa con su madre. Alrededor de las 4:44 p.m., Grant disparó por primera vez a su madre. Alrededor de las 5:25 p.m., Chad regresó a casa. La aplicación de su teléfono mostraba que había dado aproximadamente 67 pasos, correspondientes a la distancia desde el garaje hasta la casa. En los 20 minutos siguientes, no hubo más registros en su teléfono. La policía cree que Grant disparó a Chad inmediatamente después de su regreso. El teléfono de Chad mostró actividad a las 17:25 horas, estando desbloqueado y configurado para no volver a bloquearse. En la escena del crimen, el dedo índice derecho de Chad mostraba signos de haber sido borrado, lo que indica que Grant utilizó su huella dactilar para desbloquear el teléfono después de matar a Chad. Sobre las 21:15 horas, Cody volvió a casa del trabajo y Grant le disparó de inmediato. Según los registros informáticos de Grant, sobre las 23:39 horas, el teléfono de Cody se conectó al ordenador de Grant, pero no se accedió a ningún dato, lo que sugiere que la persona que conectó el teléfono no conocía la contraseña. El historial de búsquedas del ordenador de Grant de esa noche contenía consultas sobre cómo desbloquear la contraseña de un iPhone. Posteriormente, el teléfono de Cody entró en modo de recuperación y se borraron todos los datos. Hablemos brevemente del teléfono de Cody, que era un iPhone nuevo sin función de huella dactilar. De lo contrario, Grant podría haber desbloqueado el teléfono utilizando la huella dactilar de Cody. Borró los datos del teléfono después de no poder descifrar la contraseña. A las 12:08 a.m., el teléfono de Chad accedió a la aplicación de banca online a través de la huella dactilar. A las 3:06 a.m., Grant accedió a un sitio web de transmisión en vivo, recargó $600 usando la tarjeta de crédito de Cody y vio la transmisión en vivo de Sylvia. El 31 de julio de 2019, Grant fue acusado ante el tribunal. Durante el juicio, el abogado de Grant argumentó que no se encontraron pruebas de ADN de Grant en la escena del crimen, ni se encontró el arma homicida, afirmando así la inocencia de Grant. La fiscalía respondió que desde la escena del crimen hasta el descubrimiento por la policía habían pasado aproximadamente entre 8 y 9 horas, lo que sugería que Grant había tenido tiempo de sobra para limpiar la escena del crimen. Al tener formación médica, sabía cómo limpiar eficazmente las manchas de sangre. En cuanto a la ausencia del arma del crimen, un amigo de Grant lo explicó. Mencionó que invitó a Grant a su casa unas semanas antes del incidente y se dio cuenta de que faltaba su pistola después de que Grant se fuera. Normalmente guardaba 1000 cartuchos de munición en casa, pero al inspeccionarla después, descubrió que solo le quedaban 994 cartuchos, junto con 2 cargadores y 6 balas que faltaban junto con la pistola. Aunque no había pruebas concretas de que Grant le hubiera robado el revólver, solo Grant había entrado en su casa. Cuando se dio cuenta de que faltaba el revólver, decidió denunciarlo, pero aún no se ha encontrado. Anteriormente se mencionó que las balas de los cuerpos de las 3 víctimas no procedían de la pistola de Cody. Sin embargo, en la escena del crimen se encontraron 4 casquillos de bala de la pistola de Cody. La policía especuló con que el día del incidente, Cody no se quitó la pistola de encima. Fue el último en llegar a casa y también el último asesinado. Por lo tanto, la conclusión es que Grant mató a 3 personas, disparó 4 balas con la pistola de Cody, recogió los casquillos y colocó el arma en la escena del crimen. Combinado con la carta manuscrita encontrada anteriormente, la policía cree que Grant preparó estos objetos para atrapar a Cody. Sus vecinos también testificaron ante el tribunal. Sobre las 21:00 o 22:00 horas de la noche del incidente, oyó unos disparos, unos 4 o 5 tiros.
Como vivían en una zona remota, los disparos ocasionales no eran infrecuentes, por lo que no prestó mucha atención. El testimonio del vecino también corroboró las especulaciones de la policía. Tras 8 horas de juicio, el jurado decidió finalmente. Grant fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Actualmente, Grant cumple su condena en prisión. El trágico caso de Grant Amato subraya el potencial destructivo de las obsesiones en línea sin control y la irresponsabilidad financiera. Este caso sirve de sombrío recordatorio de la importancia de abordar los problemas de salud mental, los peligros de llevar una doble vida en línea y las devastadoras consecuencias de la adicción. También pone de relieve la necesidad de apoyo e intervención familiar antes de que estos problemas se conviertan en acciones irreversibles. La cadena perpetua sin libertad condicional impuesta a Grant refleja la gravedad de sus delitos y la pérdida irreparable sufrida por su familia.